Hola, soy Lilibet André y bienvenidos aquí a mi estudio. Hoy tengo una invitada muy interesante, muy apropiada al tema de arte y cultura. Y mi invitada es Esther André, originaria de la Ciudad de México. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Quería tenerte aquí en el programa para que platicáramos sobre las cosas bellas que nos trae el arte. Yo sé que tu trabajo consiste en unas prácticas multidisciplinarias y la manera innovativa, muy innovativa en que las utilizas y las aplicas tanto para educar y como terapia y claro, el sentido del arte y representación cultural. Vamos a hablar de tu trabajo desde un principio. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es que te iniciaste tú en este camino del arte y de la cultura? Este, Mira, principalmente casi en todos los idiomas, ¿no? A menos, bueno, en pocos como en el español, este, actuar, ¿no? Es jugar. Entonces el juego es a partir del juego que te puedes también transformar, puedes probar experiencias. Entonces, bueno, ahora sí que desde chavita tuve la alegría y la suerte de empezar a trabajar jugando y haciendo teatro. Es decir, cuando estaba en cuarto de primaria, estaba yo en una escuela activa y teníamos un director que era en esa época muy conocido, muy profesional, que trabajaba en la Casa de la Paz. Era director de la Casa de la Paz, un teatro bastante importante de experimentación y a la cabeza, digamos, del teatro de búsqueda. Y él todo lo que no podía hacer en su teatro profesional, venía y lo hacía con nosotros, con los niños. Entonces, y era bastante revoltoso, y nos traía pues profesionales, músicos, cantantes, bailarines, a trabajar con nosotros. Y pues te estoy hablando tenía yo como 10 años más o menos, ¿no? Entonces, aprendí jugando, pero bueno, tenía un contenido la obra, entonces era como poquito a poco crear espacios de libertad, de experimentación, de juego plus plus, ¿no? Este, y me encantaba, pero decía yo, esto no puede ser mi profesión, ¿no? Es algo que no era así como muy serio, digamos. Pero él nos dio la posibilidad de ir, por ejemplo, con nuestra obra, que era como la historia de México, vista por los niños, y luego nos metíamos en una máquina del tiempo, y con esa máquina del tiempo viajábamos al futuro, y en el futuro pues teníamos que ponernos de acuerdo para no acabarnos el planeta. Ya desde entonces, hace muchos años, ya estábamos en eso, ¿no? Entonces teníamos que tener cuidado con el agua y, en fin, con muchas cosas, ¿no? Con el aire y cómo nos teníamos que poner de acuerdo. Entonces, todas esas historias que contábamos, este, las representábamos para los niños, pero luego él consiguió que fuéramos a cárceles, a hospitales, con esa obra. Entonces, yo creo que ahí empezó un poco el microbio, ¿no? Ujú. Y, y bueno, durante la secundaria, prepa, seguí en los talleres, cuanto taller podía yo de danza, de expresión corporal, de teatro, pues me gustaba mucho escribir historias con mi hermano. Le entré un poco a la batería, entonces como que el teatro era la posibilidad de hacer música, bueno, de contar historias, de jugar y actuar y bailar y cantar, en fin. Entonces era como el placer, ¿no? Como el terreno del placer. Pero ya cuando tuve que decidirme qué iba yo a hacer, dije, ¿dónde me siento más feliz? Porque me interesaban las matemáticas, me interesaba la astronomía, me interesaba la antropología, en fin, muchas cosas. Pero realmente donde estaba yo más feliz era sobre un escenario. Y entonces, cuando vi que existía la carrera en Bellas Artes de teatro, dije, voy
a ser teatrera, ¿no? Entonces me metí en esa escuela precisamente porque venía gente de todo tipo y de todos lados de la República. Y teníamos dos o tres, no, teníamos tres teatros y estábamos desde la mañana hasta la noche aprendiendo cosas, ¿no? Desde lucha hasta actuación, danza, acrobacia. Y pues fueron años muy felices y teníamos esos teatros donde podíamos empezar a construir obras de teatro y de vez en cuando las enseñamos al público. Y así pues me, me fui dando cuenta mientras más estudiaba y más ejercía, que bueno, el teatro es un lugar de libertad, de expresión, de experimentación social, emocional, política, pedagógica. Y pues es lo que he tratado de difundir cuando doy clases, que sea para profesionales o para amateur o como terapia, es el poder que tenemos los seres humanos y que, bueno, si no quieres ser profesional del teatro, que es sumamente difícil, ¿no? Pasar de un personaje al otro, pero si quieres jugar con esa herramienta y apropiártela para desarrollarte como individuo o como grupo, eh, es posible, ¿no? Está al alcance de todo mundo. Y ya para ser un deportista, digamos, del alma, que pasas de ser el bueno al malo, el verdugo, la víctima, en fin, que realmente abarcas muchos otros y que vas profundo, bueno, eso ya es otro trabajo, ¿no? Y es ya para actores profesionales y demás. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Ya me Claro, estoy... claro que sí, vimos realmente cómo fue que te formaste y nunca te limitaste a un solo rol, siempre abarcaste más allá de la carrera artística, no nada más el teatro, no nada más la danza, no nada más la escritura, sino que viste desde un principio cómo se unían todas estas artes y siempre has estado abierta para el aprendizaje y participación desde los diferentes ángulos. Ahora, cuál consideras tú que fue tu primer gran éxito y cuál fue tu participación en ella? Mira, afortunadamente el teatro es un arte totalmente colectivo. Es imposible decir fue mi triunfo. Si nada más es tu triunfo y no de todo el equipo, algo no está funcionando y no cuaja realmente. Realmente empezamos con mucho éxito, digo, con el maestro Virgilio Mariel. Éramos unos escuincles, realmente teníamos poca conciencia profunda de lo que estábamos haciendo, como estábamos haciendo arte y que estábamos, y sabíamos que estábamos contando una historia y poníamos nuestro corazón y nuestro espíritu allá adentro, ¿no? Pero yo creo que algo que nos enseñó él es que, bueno, fue muy exitoso, estaba lleno todos los fines de semana para los niños, y además cuando íbamos a esos lugares sedientos, pues, de arte y de expresión y de comunicación, bueno, ¿qué te puedo decir? Era el apoteosis. Entonces, sí fue, digamos, empezamos con mucho éxito. Después, bueno, toda la parte que fueron de la escuela, pues sí, era el evento del año. Y ya después, cuando, cuando empezamos la carrera, como era Bellas Artes y era el Teatro Nacional, empezamos luego a trabajar como profesionalmente. Aunque hace cuenta que eras el guerrero que tenía la lanza, ¿no? Durante 3 horas de espectáculo. O sea, y mientras más experiencia ibas teniendo, pues más ibas teniendo oportunidades, ¿no? Entonces creo que era por el tercer año de la carrera. Bueno, el primer éxito, tuve mucha suerte porque empezamos
con un equipo muy exitoso, era un director muy conocido, era un teatro profesional. Sábados y domingos estaba lleno el teatro en la Casa de la Paz, ahí en Cozumel 33. Y nos pagaban, teníamos un salario. Y después cuando íbamos a otros lugares como eran los hospitales psiquiátricos o las cárceles, o en fin, o los hospitales, teníamos un público muy entusiasta. Yo creo que allí también fue darme cuenta de la potencia que tiene el arte, ¿no? Y de la necesidad. O sea, somos un servicio público, deberíamos de serlo. Somos necesidad básica, no es que somos un lujo, no. Somos necesidad básica y todavía más actualmente. Bueno, empezamos con ese súper éxito. Después, secundaria, prepa, siempre era el evento, ¿no? Del teatro y los equipos que hacíamos de teatro amateur. Sí eran exitosos, ¿no? Estaba lleno, pero después, cuando me metí a la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, íbamos en paralelo, se nos llamaba, ¿no? Para participar en las obras de teatro y demás. Pero fue hasta el tercer año, bueno, que tuve un personaje básico, que era Agafia Tijonovna, que era de Gogol, y era una chica que se quería casar y que tenía 5 o 6 enamorados que se querían casar con ella supuestamente y por diferentes razones. Pero ahí fue un gran éxito porque, bueno, la gente se desternillaba de risa, ¿no? Se morían de risa y era una gran alegría hacer que la gente se riera y además, bueno, diciendo cosas muy pues profundas, ¿no? Es hablar del amor o el desamor o de la babosada de la juventud a veces, ¿no? De la inexperiencia. Era muy hermoso. Eso digamos que sí, tuvimos una temporada en el Villa Urrutia, nos fue súper bien. Eso fue en mis años mozos. Después, como directora, tuve un éxito, además que nunca sabes cómo va a trabajar, ¿no? El público, qué funciona, qué no. Bueno, sí sabes que si tiene calidad y mucho trabajo, el público lo reconoce. Yo no estoy de acuerdo que diga eso que dicen que el público lo que quiere es basura, no es cierto. Somos medio flojillos a veces, ¿no? Pero sí, puedes hacer obras maravillosas, con profundidad, con calidad, el público siempre te lo va a agradecer, siempre. Uh-huh. Entonces, bueno, te queda, pero digamos los grandes exitazos, eso es una cosa mucho más misteriosa, creo. Y bueno, el trabajo, creo, empieza para empezar con tu exigencia, ¿no? Quieres dar lo mejor, quieres que tu equipo, cada una de las gentes que, como te decía, el teatro es equipo, que hace parte del equipo, pues dé lo mejor. Y si cada uno da lo mejor, eso va a ser delicioso en todo el proceso de ensayos y de creación y luego con el encuentro con el público. Digamos que el exitazo que tuve, que no me lo esperaba y nunca lo busqué, fue con una obra que escribí casi como de vacilada, ¿no? Era para un festival sobre Frida Kahlo en París y me invitó la directora del festival y me dijo, ay, tú que eres mexicana, y digo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro de que tú que eres mexicana, Frida Kahlo, y digo, yo adoro Frida Kahlo, pero hay otras mujeres, hay otras cosas en México sí, Frida Kahlo, ¿no? exacto. Como la revolución de Che Guevara nada más, ¿no? O sea, bueno, en fin, el caso es que me dijo, sí, éntrale, que no sé qué, tengo curiosidad de ver qué haces con Frida Kahlo. Entonces, yo le dije, bueno, si yo puedo escoger lo que yo quiera de Frida Kahlo, sí. Entonces me dijo, sí, que a ver qué. Dije, bueno, yo quiero entrar por su humor y por un cuadro que se llama Las dos Fridas. Esas van a ser, digamos, las dos fuentes de inspiración. Y escribí una obra
que duraba como 35 minutos. Y fue un exitazo, pues un exitazo. Entonces me la pidieron para otro festival que fuera más larga. Y entonces ahí metí flamenco, metí canciones, más canciones mexicanas, porque había algunas, y, y pues me fue súper bien. Ya la obra duraba 1 hora. La representamos, estaba siempre llena, sin hacer publicidad, sin nada. Porque la mejor publicidad es la de boca a oreja, ¿no? Que Sí. dicen, boca en boca, ¿no? Y tuvimos 2 temporadas en París. Y en la segunda temporada vino una actriz muy conocida de Atenas, y la vio de casualidad. Yo no sé cómo llegó ahí, la vio. Y me dijo, yo quiero esa obra para Atenas, yo te la produzco. Y dije, sí. Pues el caso es que, como te proponen tantas cosas, ¿no? Y grandes Sí, sí. planes, grandes sueños, pues el caso es que sí. Entonces un día me habla y me dice, oye, pues ya tengo la producción, tengo un super teatro y un super reparto. Le digo, a ver, espérate, yo no me voy a ir a vivir a Atenas, vente a vivir aquí, no sé qué. Si quieres voy a hacer tu obra, pero pues me regreso. No, 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 voy a conseguir otra obra. El caso es que consiguió 3 obras para que las dirigiera, pero realmente el trancanazo, también la otra estuvo muy bien y estaba llenísimo y lo que quieras, fue lo de Frida Kahlo. Ahí me dijo, lo puede hacer un poquito más largo para que dure hora y media. Entonces volví, bueno, seguí escribiendo, pues ya una vez que te metes yo creo que te debe pasar lo mismo con la pintura, ¿no? Una vez que te metes en un mundo, o sea, nomás tienes que seguir caminando, es como un país, Exacto. sigues caminando y sigues descubriendo. Bueno, a mí me pasa que lo difícil es encontrar bueno, lo difícil, lo apasionante también, pero es entender el terreno en el que estás caminando. Así Una vez es. que entiendes, pues lo puedes seguir alargando, ¿no? Pues he hecho no sé cuántos capítulos. El caso es que esa obra, pues yo dije, a ver qué pasa con los griegos, Frida Kahlo, en fin. Y eran 2 actrices y le metí a un actor, cantante, era un cantante que había hecho tenía nivel de ópera, un tipazazo, Oh, porque cantaba El Rey, cantaba La Paloma, pero con todo el color, o sea, realmente había entendido el sentido de la música mexicana. Lo puse a bailar flamenco y bailaba maravillosamente un solo de flamenco. El caso es que hubo una complicidad muy bonita tanto con las actrices, porque había 2 Fridas, 2 actrices, ujú. las cuales cantaban y actuaban, y este chico que cantaba ópera, cantaba también mariachi, bailaba y actuaba. Y ahí sí tuvimos ¿cómo se llama? Temporadas. Ya hasta que dije, bueno, basta, ya. Ya. Se Otro acaba ya tema. sí, de Frida Kahlo. Aunque bueno, pues si algún día resucita, bueno, ¿por qué no? Ujú. Son como hijos las obras que escribe uno, ¿no? Así Bueno, es. pues es eso. Bueno, Después, otros éxitos. Otra cosa muy interesante que, bueno, esa es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Lo que te envié algunas fotos ujú. del último espectáculo que se montó en lo que montamos en Atenas, y que es mi tercera colaboración con un escritor, con el mismo escritor griego, el dramaturgo, y que habíamos empezado con algo muy nebuloso. Queríamos hablar sobre género, sobre fascismo, sobre futuro, y yo quería que apareciera Frank Sinatra. Entonces, ¿Cómo puede unirlos a todos? sí, y además, bueno, tenía que ser, queríamos que fuera un espectáculo muy fácil de mover, de viajar, entonces con pocos actores, y bueno, para espectacular, queríamos que cantaran, que bailaran. Querido Santa Claus, el caso es que este,
otra vez, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano, que es un poder enorme, que yo creo que debemos explotar ahora que estamos en una situación tan dura como es lo que estamos viviendo con la pandemia, es el juego. Porque como es nada más, estamos jugando, entonces, bueno, sí, lo peor es que te des un resbalón y te caigas, ¿no? Pero de ahí no pasa. Entonces, el juego, la fantasía, la imaginación te permiten Sí, darte, ahora sí, te permiten darte el permiso de hacer muchas cosas que cuando estás jugando con, bueno, ya no estás jugando, sino que te pones la serio y vida. tienes que tomar decisiones y no sé qué, las cosas se vuelven mucho más pesadas, ¿no? Entonces, yo mientras más he trabajado en el teatro, que sea de manera profesional o académica o con, con gente que no es profesional, pero que es amateur y que le gusta el teatro o le puede servir como terapia o en fin de expresión, es que lo más interesante es que creas espacios y tiempos poéticos en los cuales eh, puedes meterte de clavado a tu corazón, a tus problemas, al futuro, al pasado. Puedes afrontar miles de temas, ¿no? He tenido la alegría de trabajar con niños que eh, estaban totalmente confundidos porque habían sufrido mucho, eran chicos que venían de Afganistán, que venían de Pakistán, de Siria, de zonas de guerra, y, y jugando, podían sacar muchísimas cosas, o sea, como que yo siento que el arte, sin ser una terapia, yo no soy terapeuta, yo soy artista sobre todo, Ujú. pero conozco ciertas técnicas que permiten justamente jugando a los seres muy lastimados sacar con menos dolor y con menos dificultad cosas bellísimas y bueno, cuando tú ves el ojo, que sea de un viejito o de un niño, o de un adulto, que sea profesional o amateur, que de repente dice, ya viste cómo, hasta dónde llega mi creatividad, o sea, que se reconocen a sí mismos y que se Sí. dan cuenta que pues eso es la cueva del Ibabá, ¿no? O sea, es interminable. Entonces, yo creo que es una herramienta que, no, que deberíamos como sacar más en primera línea y no estoy hablando nada más por mí, no por mi Claro. trabajo, pero yo creo que es fundamental. Sí, es que el arte es un lenguaje donde adquieres un vocabulario distinto al que utilizamos todos los días y muchas veces si no tenemos el vocabulario expresivo para comentar y compartir esas emociones, lo podemos crear a través del arte, porque el arte nos pone a un plan diferente donde podemos expresarnos con palabras o movimientos o imágenes que son más fáciles de interpretar lo que estamos sintiendo. Y, o te digo, es como decir, este, frente a todo este tumulto, ¿no? Y este caos y estas dificultades y que de repente se nos pierden los códigos, es, bueno, es regresar a tu cuerpo, porque el teatro es cuerpo, eso también es muy importante, ¿no? Es un espacio, es en un espacio-tiempo, pero es un cuerpo, todo pasa por el cuerpo, entonces también es una herramienta de autoconocimiento, y por ejemplo, hay talleres en los que, bueno, cuando son niños jovencitos, ¿no? Que ninguno habla el mismo idioma, cómo los cuerpos sí hablamos el mismo idioma, ¿no? Cómo en un espacio dado, con un tiempo preciso, de repente los silencios y el movimiento crea inmediatamente situaciones en las que comunicamos, por ejemplo, eso es hermosísimo. Este, y pues eso también son logros importantes. Ahora,
profesionalmente, vuelvo a retomar lo que me preguntaste, es esa obra, que te digo, que era una mezcla de Frank Sinatra, género, o futuro, y fascismo, con 3 actores, pues tomamos el tiempo necesario para crear la obra, coescribirla, y pues también un exitazo allá en Atenas, ¿no? Fue lo último que logramos estrenar, porque ya cuando vino el COVID, ya teníamos otra obra, que es una obra maravillosa de Agatha Christoph, que se llama la Analfabeta, que es una adaptación de un cuentito de ella, y habla sobre la pasión de leer y de escribir. Ella es autobiográfica, y cómo de repente ella a los 21 años, de ser una chica que a los 4 años escribía perfectamente y leía perfectamente en un idioma muy, muy difícil, se encuentra en Francia totalmente analfabeta y eh, húngara, que no puede comunicar sus poemas, y y que no puede leer nada, más que 3 o 4 libros que hay en la biblioteca municipal donde está, ¿no? En Suiza normanda. Entonces, y estábamos a punto de estrenarla, y pácatela, se vino el COVID. Ya nos quedamos a ver hasta cuándo, en suspenso, qué va a pasar con esa obra. Bueno, entonces podemos decir que Frida te abrió las puertas en París y te No, abrió las puertas en en, Atenas. en Atenas sí, en París no. En París ya había hecho muchas cosas, sí. Fíjate quién me abrió digamos, me abrió. La primera obra que dirigí, fue un proyecto súper ambicioso, porque yo era actriz y estaba feliz de ser actriz y nunca pensé que iba a dirigir. Sí había dado clases casi desde que terminé mi carrera, mi licenciatura en Bellas Artes, empecé a dar clases, pero dirigir no tenía ninguna intenciones. Pero teníamos un proyecto con otro director maravilloso, francés, para venir a México. Y él, al último momento, decidió que no, que era una locura lo que estábamos haciendo. Pero yo ya estaba súper emboletada con México, era una coproducción franco-mexicana, también con Francia, y éramos 13 artistas que venían de varios países europeos al Estado de México. Era con el Estado de México, hace muchos años esto. El caso es que cuando me dijo, pues lo siento mucho, con la pena, pero yo de aquí no me muevo, y que voy a ir a 6 meses a México, ahí te ves. Yo dije, pues yo no voy a soltar esto. Y entonces, bueno, nos llevamos dije, yo voy a dirigir, ya veo cómo dirige él, y además, bueno, yo soy actriz y llevo mucho tiempo, y bueno, juntos vamos a hacerlo. Y todo el mundo dijo, sí, vamos, y bueno, nos echamos, ¿no? Entonces fue realmente, y eso, fíjate, lo presentamos en Juan Ruiz Alarcón, que es un teatrazo en la universidad, es el teatro de la universidad. Y fue una experiencia maravillosa, humana, artística y demás. Entonces, bueno, y antes, las puertas de París, pues me las abrió la actuación, más bien. Teníamos ese grupo con ese director, se llamaba Mensonge, que era un juego de palabras. Mon es mentir, es songe, sueña, miente, sueña. Y trabajábamos con cuentos infantiles de la tradición, no sé, de los hermanos Grimm, Sí. pero hacíamos espectáculos para adultos. Y mezclábamos, bueno, después ya en improvisaciones, trabajábamos mucho la improvisación, y nos fue muy bien con ese espectáculo, y hicimos
una pastorela que era el Evangelio según el payaso, y todos los personajes de la pastorela, incluyendo San José, la Virgen, yo hacía la Virgen María, los Reyes Magos, todos eran el diablo, el ángel Gabriel, todos eran clown, era una técnica clowning. Y era maravilloso, eso también nos fue súper bien porque había los que salían indignados, ¿cómo es posible que se metan con los clowns? Y otros que decían, si me hubieran enseñado así el Evangelio, yo sería cristiano, católico y todo lo que quieras. Era maravilloso. También ahí, bueno, hacíamos reír muchísimo a la gente. Y después de esas dos experiencias, y te digo, de haber venido aquí a trabajar, bueno, y esa obra que montamos, hace, te digo, creo que fue en 92, en 1992, montamos esa obra que fue a Juan Ruiz de Alarcón y que vinieron 13 artistas europeos y 13 mexicanos. Fue toda una aventura. Después de eso volví a regresar a París, donde yo ya vivía, y entré en una escuela que se llama, digo, en una escuela, en una compañía maravillosa que se llama el Teatro du Soleil. Es bastante conocida en Estados Unidos, en Canadá, bueno, mundialmente. Con esa hicimos muchas giras y demás, pero tuve un lapsus, porque dije escuela, porque realmente era una escuela de vida, de arte, bueno, era un monasterio también, ahí vivías un, para, para ese fin, ¿no? O sea, para hacer teatro, para ensayar, para ir de giras, eso era. Ujú. Entonces era fascinante, pero bueno, si quieres hacer una vida privada, entonces sí ya tienes que soltar eso. Más difícil. Bueno, te quería decir que ese espectáculo que trajimos a México con artistas también europeos se llamaba Teules, la barca de las serpientes, y era en 1992 que se festejaban el 500 aniversario del encuentro de dos mundos. Y la idea era justamente, si es un encuentro de dos mundos, pues entonces vamos a traer artistas de un lado otro y vamos a hablar sobre la visión de los vencidos, ¿no? Entonces, finalmente estoy contando y me doy cuenta que pues lo que me abrió las puertas allá era mi cultura mexicana finalmente, ¿ah? Y luego otra obra que nos fue maravillosamente tanto en Francia como aquí, fue una obra de Emilio Carballido que se llamaba Orinoco, y que era muy chistosa, eran dos actrices, bueno, tres actrices. Emilio es un gran dramaturgo mexicano, había escrito la obra para dos actrices que cantaban y bailaban. La trama es muy, muy divertida, muy chistosa, muy inteligente, habla sobre la vida, ¿no? Que la vida de cada uno de nosotros es un río, y pues sí, el río va siempre al mar, y el mar pues sí, es la muerte y es la integración otra vez en el universo, pero mientras tanto pueden suceder muchas cosas. Claro, todo el camino. Entonces, sí, y esas dos eran dos actrices de cabaret de quinta categoría que pues su último contrato iban de peor en peor, las iban contratando de peor en peor, y su último contrato era irse en un carguero a una especie de bordel, ¿no? Burdel, perdón, pues a medio actuar y a medio hacer de putitas un poco, ¿no? Entonces empezaba la obra, que había un cuate que estaba herido, que era el novio de una de ellas, y todos los demás los habían echado por la borda el día anterior. Bueno, era muy divertido, pero yo tenía el problema que decía, bueno, ¿cómo voy a traer al teatro? Porque sucedía en medio del Amazonas, en medio del río Orinoco. Entonces,
Te traes Imagínate, el río. te traes el río al teatro, ¿no? Entonces, y bueno, eso me encantaba del autor, porque nunca este, te dice esto no lo puedo hacer, ¿no? Justamente lo que decíamos al principio de la plática, ¿no? Es que todo es posible en el arte. Claro. Hay una gran libertad. Incluso traerte una rebanada de Amazonas sobre el escenario y que además todo el mundo crea por un código ¿ah? Y un gran viaje imaginativo que allí está el río Orinoco y está pasando todo lo que las, las barbaridades y las cosas que se le ocurren al autor y a las actrices. Pero entonces yo le propuse al autor si podía tener una especie de geniecillo, que sería la encarnación del Amazonas, y sí, me dijo luego, luego lo que quieras, y fue muy, muy lindo porque lo pudimos actuar allá en temporada en París, con las mismas actrices que aprendieron en español los personajes tan bien, porque las dos tenían un muy buen oído. La otra hablaba haciendo ruiditos, pero las otras dos aprendieron todos sus textos en español muy bien, porque eran músicas, entonces oían muy bien, pronunciaban Ujú. muy bien. El Entonces de tono. repente ahí sí fuimos con una gira muy grande, llegamos a Tamaulipas, Veracruz, Pachuca, Puebla, anduvimos por muchas partes. Y luego las reconocían en la calle y les querían hablar en español y ellas nomás se sabían sus textos. Bueno, ese tipo de anécdotas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenías la actuación, la danza, ¿y cómo fue que descubriste el valor pedagógico de tus talleres? Este, ahora sí que un poco por experiencia personal. Yo veía que, bueno, hay la teoría que el arte no te hace mejor, pero yo creo que sí. Y el hecho de que a mí me había hecho mucho bien antes de que yo empezara a hacer teatro y después de que yo comencé a hacer teatro, siento que realmente era a veces sigue siendo una herramienta de vida, de valor, no, no valor así, pero de courage, Sí, ¿no? sí, Eh, valora a la persona. de audacia, Uh-huh. entonces empecé con esa brújula, digamos, empecé a dar clases muy pronto. Además, bueno, ya sabes que en el arte no vives inmediatamente de tu arte, sino que muchas veces es también de poder dar las clases, ¿no? Entonces, dando clases me empecé a dar cuenta de cómo era el poder transformador que tiene, digo, tanto en mi propio ser como viendo con los chicos. Y que era el teatro es cemento también social, ¿no? Gente que no se llevaba, por ejemplo, cuando tenía yo, trabajaba yo en escuelas profesionales o chicos adolescentes que querían ser actores y es una edad, bueno, siempre, todas las edades, pero yo creo que ahí todavía más, donde hay muchas trifulcas, muchas emociones así, ¿no? Y cómo al tomar un avatar eh, y ser alguien diferente, eso permitía sanar, ¿no? Heridas, sin hacer realmente una terapia profunda, ¿no? Pero jugando, me daba cuenta pues, que producía gente más saludable, más abierta, más con energía, ¿no? Sí. Una cosa muy importante es también que cuando yo me voy de México, me voy pensando que me voy a ir por un año, y como ya era casi automático mi pase al Teatro Nacional, a la Compañía Nacional de Teatro, yo decía, espérenme, yo no estoy segura que nomás por inercia entre allí, porque yo soñaba con hacer un teatro más bien corporal,
Y corporal no quiere decir que no tiene palabra o que es pantomima, pero donde el cuerpo, la energía, la conciencia del espacio son fundamentales. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú tienes lo interesante con el teatro y con jugar, hacer algo o hacer alguien, te permite tener una experiencia muy vívida y quizás entender un alma que no es forzosamente la tuya, desde adentro, digamos, y no con los peligros de volverte medio loca, ¿no? Tener 40 personalidades o 3 o no sé cuántas, ¿no? Entonces, por eso empecé a tratar de desarrollarlo y se me presentaron muchas ocasiones, primero con chiquillos, cuando terminé, eso es una anécdota muy locochona. Cuando termino mi licenciatura en Bellas Artes, éramos la primera generación que salía ya con licencia y el sistema de módulos, llevamos hecho 4 años enteros y una tesis y bueno, así todo. Y entonces mi primer trabajo es en una secundaria y me dice yo me eché todas las secundarias que me sonaban los nombres porque no tenía yo idea, que estaban buscando maestros de teatro, entonces les escribí y el primero que me llamó fue un director, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la escuela, algo tenía con México, pero bueno, aquí en la Ciudad de México, y le dije, bueno, esto es lo que quiero hacer con los chicos, improvisación, no sé qué, porque la improvisación te forma a improvisar en la vida, ¿no? Claro. Y conciencia del cuerpo, conciencia del espacio, en fin. Le hice ahí un temario y me dijo, bueno, ¿y cuánta gente quieres? Pues toda la que quiera entrar. Yo le dije, naivamente, ¿no? Pero pues realmente de una manera muy inocente y me encontré como, no sé, tenía como 50 o no, ¿qué? Como 70 alumnos y pues ahora sí que fue aprendizaje de shock, ¿no? Los tuve que organizar de manera a que eso funcionara. Entonces empieza a crear como el equipo de la escenografía, el equipo del vestuario, el equipo que escribe las historias, y eso me fogueó mucho. Entonces sí hubo algunas problemas, obstáculos, todo como es la vida, ¿no? Pero ahí fue, yo me acuerdo que en las primeras clases que tuve, el director llegaba, que se quejaba toda la escuela de mis clases, que qué barbaridad, qué cosas hacía, que estaban los chicos totalmente desatados, y estaba yo ahí en chavita, ¿no? Que tendría yo como 20 años máximo. Tenía muchísimos alumnos, ¿no? Pero no era por maldad que estaban en esa situación, sino era por entusiasmo. Entonces, poco a poco, con la apertura de ese director, que bueno, pues dijo, ya ni modo, ya la contraté, ni modo que la corra, yo no sé, le latí, me apoyó, y empezaron a suceder pequeños milagros, ¿no? Entonces, fue muy hermosa esa primera experiencia, así como, digo, en ciertos momentos choqueantes, me acuerdo cuando llegué la primera vez, con 70 adolescentes bueno, de primero de secundaria hasta tercero de secundaria, que son muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, y además con los bandos y todo, pues sí, fue difícil al principio, pero afortunadamente, como yo era un poco inconsciente y el director también, eso nos ayudó un poquito a estar más, bueno, abiertos, no hicimos barbaridades, y luego, pues seguí ejerciendo, siempre hubo la ocasión de cuando llegué a París, ahí empecé con concursos para niños chiquillos, o sea, era primaria y era una primaria así, que muy, con una educación muy paralela, era del Estado, era una escuela de gobierno, pero piloto. Entonces allá había varias horas a la semana de teatro. Y ahí me empecé a dar cuenta que era muy importante tener grupos pequeños, que tuvieran más o menos las mismas edades, justamente para poder construir, ¿no? Congeniar mejor, sí. Sí,
Y ahora, bueno, pues la mayoría de las clases que doy sí son para profesionales o si no, ya para como terapia, digamos, ¿no? Sí, me acuerdo Expresiva. mucho tus talleres de danza donde ah, estabas presentando la evolución a través del conocimiento de nuestros propios movimientos, de lo que es la persona y encontrando sanación a través de eso también. Ujú. Eso fue muy interesante ver cómo a través del movimiento encuentras más, te pones más en contacto contigo mismo como persona, como individuo, y te expandes y conoces más tus capacidades e incluso puedes encontrar ese otro vocabulario para poder expresarte de una manera diferente. Y es que sabes que también el cuerpo, y eso bueno también por mi vida, o sea, como viví cuando era chavita, con las enfermedades que tuve, los miedos y todas esas cosas, mi relación con mi cuerpo, que no siempre fue fácil, me ayudó a entender lo importante que es el cuerpo para liberar, no así totalmente, ¿no? No es así como la varita Ujú. mágica, ni pones enter y todo sucede, pero el cuerpo tiene sus razones, el cuerpo es el medio que tiene el inconsciente, y cuando hablo inconsciente es todo el poder que puede tener el inconsciente este, Es el vehículo. sí, entonces el cuerpo es el vehículo que toma el inconsciente para platicar con el consciente. Ujú. Entonces es súper importante como avivar esa relación, ¿no? Sí. Y hacerla consciente. Entonces tuve la gran alegría, me acuerdo cuando me dieron la beca para estudiar en Francia con Jacques Lecoq, que se fue así, por fin el teatro que quiero hacer, este, fue lo que él nos enseñó. El cuerpo es todo. El cuerpo, cuando dices cuerpo, es también voz, la voz, obviamente es el sonido resonando en el cuerpo, ¿no? Ujú. Y los cuerpos entre ellos en un espacio determinado. Y eso ha sido para mí pues la base de todo lo demás. Digo, cuando yo fui por fin, yo tuve la beca del gobierno francés para estudiar en la escuela Jacques Lecoq, este, cada uno de los días de cada semana cambiábamos de tema. Y me acuerdo que cada semana era como que nos abrían una puerta en un palacio maravilloso. Entonces te abrían un cuarto y veías todas las riquezas del mundo ahí. Ya te quieres quedar en ese cuarto. Entonces decían, bueno, existe este. Te cerraban, te daban la llave, luego lo vas a visitar toda tu vida si quieres, ¿no? Pero ahí hay otro. Entonces, bueno, había una frustración porque de veras es una riqueza inagotable, inagotable todo lo que aprendí ahí. Pero sí es cierto que tenía razón, aunque era muy frustrante porque quería seguir en ese Claro. cuarto toda tu vida, nos dio las llaves para seguir toda nuestra vida, ¿verdad? Y heredárselo a nuestros sucesores, toda esa riqueza formidable que él había también tomado porque todo se hereda, ¿no? Del teatro, él era cofundador del Piccolo Teatro de Milano y conocía muy bien todo lo que era el trabajo de máscaras que ellos habían vuelto a lanzar al, al teatro occidental, que estaba ya bastante acartonado, demasiado intelectualizado, demasiado bla bla y poco cuerpo. Y él era un maestro de gimnasia. Su formación era maestro de gimnasia. Entonces era maravilloso porque era muy concreto, era sencillo y Ujú. concreto, lo puedes sentir en tu cuerpo, la respiración, el espacio, los músculos. Y bueno, te digo,
sigo agradeciéndole eh, el, ah, esas pequeñas visitaditas de cuartitos. Sí, enseñándote toda la riqueza expresiva que tenías dentro de ti. Sí, sí. Ahora, Y vamos a platicar sobre tu trabajo, tu expresión y tu trabajo de activismo. a ver, como mi El trabajo, arte, ajá, el arte y tu trabajo como activista. activista. Pues yo creo que el arte es totalmente activista, es así como casi peyorativo para mí, eh, y que además tenemos un compromiso los artistas como intercambio, y es una necesidad, todo arte es político, ¿no? Después, bueno, según cada artista, en mi caso, yo soy una ferviente feminista, lo voy a decir, bueno, por la causa femenina. Para mí es muy importante, claro, hay de feminismos a feminismos. También me interesa mucho todo lo que es la temática del género, ¿ah? Y de las minorías, porque he tenido la bendición y que yo escogí de alguna manera yéndome a vivir tantos años fuera de mi país, de ser minoría, y que, bueno, cuando eres mujer y eres minoría porque eres extranjera, además, eh, vives, y además vienes del tercer mundo, digamos, para los europeos, y eres exótica, en fin, una serie de prejuicios, pues el arte justamente libera, ¿no? Este combate o podría combatir, porque crea, promueve la diversidad. Entonces, para mí es, sí, siempre he promovido la diversidad. Eh, También parto de la idea, y eso lo hago tanto con los equipos profesionales como en las escuelas de teatro, así en lo que es pedagogía, tenemos el mejor grupo. Este grupo que tenemos es el mejor. Por algo nos atrajimos, por algo estamos aquí, y si cada quien hace bien su trabajo y da lo mejor que puede, ya con que den lo mejor que puedan, nos complementamos y va a ser una gran aventura humana. Y si es una gran aventura humana, seguramente el resultado será formidable. Y entonces sí, Milito, a mí se me hace que vivir y crear es militar. ¿En qué sentido? De que, bueno, tú estás nutriendo de alguna manera una manera de ser, que no sea excluir, que sea integrar, por ejemplo, las diversidades, que cada uno encuentre su lugar Exacto. en el equipo. Yo vengo de una tradición, bueno, en mis épocas de estudiante, había nada más vacas sagradas, ¿no? Todos además eran blancos, ¿cómo se llama? Eh, Clase media alta, intelectuales y hombres, y bien machos, pero además fingiendo no serlo. Esas eran las vacas sagradas y era totalmente piramidal y abusivo, y en fin. Entonces, toda mi vida he militado para que no se trabaje así en mis equipos, nunca. Y es muy difícil, porque estamos muy acostumbrados a tener un papá o una mamá que nos golpea o que nos dice lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, que nos pone palomita. Sin embargo, yo soy la directora responsable, la que lleva, yo sí creo que sí hay que llevar, hay uno que lleva el timón, no podemos tener 20 timones, y pero sí trato de trabajar incluso cuando es gente que nunca ha hecho teatro, de una manera más horizontal, porque yo estoy segura, y bueno, lo he comprobado miles de veces, y eso también es militar, que cada vez que yo enseño algo, aprendo 5 veces más de lo que estoy enseñando.
sea, el trabajo es, o sea, te reditúa y aprendes tanto o más de lo que estás enseñando. Ujú. Y entonces, bueno, sí es un tipo de militancia pedagógica, digamos. Y después están cosas, por ejemplo, que hicimos hace ya 2 años, no, hace un año, perdón, en Atenas, que creamos, no hace 2 años, perdón, un equipo de cirqueros, clowning, acróbatas, músicos, que se llama Who Knows de nariz. Este, y es hermosísimo porque, bueno, ahorita ya no es posible, pero llegábamos a los campos de migrantes a jugar con ellos, a hacer talleres, a veces hasta podíamos hacer una obrita o números de cabaret, en fin, lo que se podía. Y así otra vez, ¿no? Das uno y te devuelven 10. Gente muy, muy agradecida, pero además también el equipo, el vivir esa experiencia de, pues sí, es servicio social, eh, pero con una exigencia artística fuerte, ¿no? No hacer puras babosadas, porque bueno, de todas maneras todo, se, todo va a ser aceptado por gente que se está muriendo de inanición a nivel de cosas, de eventos y artísticos. Hay que darles lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, esa era otro tipo de militancia. Y luego estuve trabajando con una asociación que te digo, ahí sí ya eran talleres de expresión artística, donde, bueno, la base era el teatro, pero no era a rajatabla, ¿no? Si de repente veíamos que había gran dificultad para los cuerpos o para el trabajo teatral inmediatamente, pues empezábamos con artes plásticas. Entonces, y bueno, nos jalábamos gente con mucha calidad que había estado eh, exponiendo internacionalmente y que venían con los chavos a transmitirles su pasión. Y bueno, los chavitos pueden decir sí quiero o no quiero, ¿no? Entonces también una experiencia muy enriquecedora para los artistas y otra vez, ¿no? Y para los chavitos también. Y después, bueno, algunos se sorprendieron dándose cuenta que podían, este, que eran artistas, o sea, que tenían ya, tenían un gusanito ahí que quería salir. Sobre todo Ujú. me acuerdo de uno que era un chico, siempre se quedaba así como rinconadito y demás. Y llegó una señora, además, bueno, mujer, ¿no? En algunos países, eh, pues musulmanes un poco este, radicales, ¿no? Bueno, no el país, pero algunos grupos radicales, la mujer, ¿no? Y esta chava, pues era una señora que tendría unos 60 años, y que había trabajado mucho en África y hacía esculturas a tamaño, normalmente no me acuerdo su nombre, si me lo preguntas, perdón, lo puedo buscar, pero, y, y llegó con su barro y armamos una mesa así como la última cena, ¿no? Con el barro y empezaron los chavos, ahí no nos queremos ensuciar las manos. Ujú. Y bueno, de ahí se fueron metiendo y al rato, bueno, y luego hicieron sus esculturas, algunos de ellos las pudieron vender para... Entonces, fue muy bonito, ¿no? O sea, toda una experiencia de gente que no quería ni tocarlo. Y bueno, después me explicaba uno de ellos que, bueno, ¿cómo voy a ensuciarme las manos? Si yo cuando estuve, él había estado como 2 años pasándose de una frontera a otra, con grandes dificultades, ¿no? De, uno de los chicos me explicaba que no puedes tener las manos sucias cuando no tienes agua en medio del desierto, entonces que ese tipo de placer, de embarrarte y demás, ellos lo habían tomado como un hábito de no hacerlo, porque pues depende de eso tu vida, ¿no? Tu sobrevivir cuando no tienes
dónde, no sabes cuándo vas a encontrar agua, ni cuándo vas a encontrar dónde lavarte las manos, en fin. Entonces, pues, no sé, era muy lindo aprender con ellos tantas cosas, bueno, además de sus países y demás, ¿no? Sí. Bueno, eso es más o menos lo que hago. Y ahorita estoy, en México tenemos para la universidad, en el Sor Juana, para el año que viene, porque yo no sé este año, pero no va a ser posible, Medea Land, que es una Medea contemporánea y también muy militante, ¿no? Porque habla sobre, bueno, temas que a mí me interesan mucho, que es los migrantes, ¿no? Que pues ya son más de 60, casi 70 millones de migrantes entre los desplazados por razones económicas o por razones de guerra o por razones ecológicas. O sea que 70 millones de la población que están, por lo menos, ¿no? Sí, ya detectados y demás. Entonces y bueno, cuando se habla de migrantes, seguido es como una población de segunda clase, donde hay muchos abusos, hay poco respeto, hay poca justicia o ninguna justicia. Y esta Medea habla, eh, o sea, ella es como la encarnación, digamos, de justamente de la migrante que pierde todos sus derechos, por más princesa que sea y por más cultivada y lo que quieras, cuando ya es persona non grata, se la puede violar, abusar y todo, y no hay ningún problema, no existe, ¿no? Esos ciudadanos que son transparentes. Entonces, bueno, y además es muy feminista, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué en el mejor sentido de la palabra? Porque no es un radicalismo estúpido de que, bueno, todo lo que huele a hombre es una, y yo no estoy de acuerdo con ello, pero a mí se me hace que eso no es feminismo, eso es tontera, ¿no? O sea, pero sí hay una reflexión sobre qué es el patriarcado, de sus límites, de sus abusos, y también una reflexión sobre los derechos de los migrantes, y una reflexión sobre qué es el amor, y también la herencia de mujer en mujer. Es muy, muy interesante, es una obra maravillosa. ¿Y Entonces, para cuándo piensas presentar este trabajo? mira, hicimos los ensayos, hasta ahorita estamos haciendo ensayos, bueno, ya terminamos esa etapa, Ujú. en línea, y eso nos permitió, es algo maravilloso, que la Medea, que es la extranjera, fuera actuada por una actriz a 11,000 kilómetros de distancia de aquí. Perfecto. Entonces, y todo era por Zoom. Entonces, no por Zoom, no, bueno, por línea, Sí. y logramos pues el reto, ¿no? El desafío de que estén actuando. Ella actuaba en griego y en francés, y teniendo el texto de los otros integrantes en español y en francés, y ellos tenían el texto de ella en español también. Y por la alquimia, por el deseo, que es también una gran herramienta Sí, para, hacer para lo que funcione. desarrollarse, ¿sí? Ujú. Haces que funcione. A un grado, por ejemplo, es que de veras somos energía nada más, de no tener, de ya no tener problemas con la conexión. Teníamos problemas al principio, todo era difícil. Cuando todo el mundo dijo, va, clarísimo, que hubiera problemas de conexión, que hubiera problemas de pixeleo, o sea, se arreglaban las cosas de una manera mágica, porque había un equipo de gente con un deseo tal de comunicar y de crecer juntos que no había quien nos parara. Y eso también fue una experiencia maravillosa. Y es lo que yo siento con el teatro, que siempre que hay una aventura humana valiosa, es como si tú quieres mangos. No necesitas concentrarte en los mangos que vas a comerte. Necesitas concentrarte en la calidad de las semillas que vas a poner, en la calidad de la tierra,
en la cantidad de agua, de sol, en eso te tienes que concentrar, en el proceso, y te vas a tener los mejores mangos Manila del mundo. Exacto. O sea, diciendo, yo quiero mangos, yo quiero mangos, yo quiero mangos. Si no estás en el resultado y no estás en el proceso, nada funciona. Así es. Bueno, pues espero que nos compartas la información de cuándo podamos asistir a la obra, ya sea en línea o en vivo. Y estamos en esas, en la semana que viene, ya sabes, todo depende de cómo avanza o no la pandemia. La semana que viene tengo una cita con el director del Teatro UNAM y vamos a ver qué se puede hacer. Perfecto. Espero que sí, que tengamos una cita, porque bueno, ellos están de vacaciones, pero yo también ya me tengo que regresar a mi pueblo, Atenas. Entonces sí, estamos en pláticas, pero hay muy buena voluntad y mucha confianza mutua. Así que, Pues bueno, mucho éxito. muchas gracias. Gracias porque me acompañaste. Vamos a Yo compartir también. esto. Espero te volvamos a ver pronto. Ay, uno. Ok. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, me despido, Lilibet Andre. Hasta luego.